La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Le digo buenas noches, buenas tardes, porque no sé a qué hora está viendo usted la hora de Maquiavelo, pero bueno, un programa muy importante porque después de 12 años terminó una etapa. Cuando decíamos, ¿se acuerda? La realidad está ahí y algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Bueno, la realidad llegó, el famoso modelo se derrumbó y bueno, empieza una etapa nueva. Ahora, llegamos al fin del relato, pero ¿el nuevo gobierno va a poder vivir sin relato? O podríamos decir algo así como, el relato ha muerto, viva el relato. ¿Le parece? Porque, fíjese, un par de datos. Las empresas que en esta etapa del kirchnerismo en estos últimos 12 años fueron prácticamente los malos de la película. Bueno, fíjese cómo quedó la imagen de los empresarios. Acá la tenemos este año 2015 comparado con el 2005, o sea, 10 años al principio del kirchnerismo. No empezaron muy bien las empresas, ¿no? Con 22 puntos en esta encuesta que hace la consultora CIO de Cecilia Mosto, ¿no? 22 puntos de confiabilidad o de confianza contra 17 puntos, 17% de ahora. Están en el fondo de la tabla. Contra comparación, las ONG 68, 69, la televisión 47, la radio 63, la iglesia 48, ¿no? Los periodistas tenemos 54% de confiabilidad. Las empresas fueron las malas de la película. Durante el kirchnerismo se endiosó al Estado, ese Estado que quebró. El Estado por el cual, para poder financiarlo, se tuvo que apelar a la inflación y que tuvimos 25, 30, hasta 40% de inflación por año, y que la única solución para la inflación fue mentirla a través de el otro relato que fue el de las estadísticas. Bueno, ese modelo se agotó. La única forma de que una sociedad pueda resurgir es con otro, llamémoslo, relato, porque el relato no es mala palabra. El kirchnerismo hizo que el relato fuera una especie de, bueno, insulto, casi un sinónimo de mentira, pero relato no es otra cosa que una herramienta de marketing, de comunicación moderna que usan las empresas, por supuesto también los gobiernos, para explicar procesos complejos. Después lo vamos a explicar mejor. ¿Qué es el relato? Pero el kirchnerismo hizo que el relato fuera una mentira. En ningún manual dice que relato es sinónimo de mentira. Pero en Argentina lo fue. Ahora, ¿puede una sociedad vivir sin relato? Yo, tirado de los pelos, pero un ejemplo es, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ¿no? El primer ministro de Inglaterra, ¿qué les prometió a los ingleses? Sangre, sudor y lágrimas. ¡Wow! ¿Quién te vota si le prometes sangre, sudor y lágrimas? Vos tenés que prometer felicidad, plata fácil, trabajo, muchos feriados, guita de arriba. No, el tipo prometió sangre, sudor y lágrimas bajo una lluvia de bombas alemanas, ¿no? Ese fue un relato para una crisis. Ahora, para salir de este desastre económico, el gobierno va a necesitar otro relato. Y el relato va a tener que ser de, bueno, llevar al país a tener un Estado financiable. Para eso va a necesitar a las empresas, y las empresas tendrán que colaborar con ese relato. Por eso viene una etapa en donde la comunicación empresaria va a ser fundamental, y hay que ver si las empresas lo entienden. Yo quiero que se quede en esta hora de Maquiavelo porque primero vamos a hablar con un experto argentino, pero además quiero que escuchen a un experto español que vino a la Argentina, estuvo dando una charla ahí en la Fundación OSDE, sumamente interesante, que es prácticamente el gurú español de la reputación empresaria. Así que quédate en esta hora de Maquiavelo.
La hora de Maquiavelo. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Daniel Valli, que es director de la consultora Llorenti Cuenca, que es una consultora de origen español, pero es una de las líderes en América Latina y trabaja asesorando a muchas empresas grandes en este momento, nada menos. Daniel, bienvenido. Gracias, Diego. Te invito a escuchar 3 minutos a un colega tuyo español, que es Justo Villafañe, que estuvo con nosotros, no lo pudimos tener acá porque tenía que tomarse un avión, que es el hombre que de alguna manera inventó un ranking de prestigio empresario que se llama Merco, que publica el diario Clarín acá en Argentina, bueno, toda América Latina se publica en España, y que le preguntamos, ¿qué tienen que hacer las empresas después de 12 años de silencio ante un gobierno que dijo que las empresas son malas y el Estado es todo? Escuchémoslo un segundo. Como antes decía, y hombre, y esto es una pequeña butad, como las empresas no existen, también creo que deberían dar un paso al frente los responsables de esas empresas, ¿no? Es decir, las empresas necesitan un rostro, Claro. necesitan alguien que es el responsable, no la empresa responsable, que es el que impulsa la innovación, no la empresa innovadora, el que hace el negocio sostenible, no la empresa sustentable. Eso también es algo, y eso no significa, querido Diego, un perfil de imagen pública alto, en absoluto, en absoluto. Ni tienen por qué estar los Pagani, los grandes Bueno, líderes. el caso, porque mencionabas el caso de Pagani, Pagani es el presidente de una empresa que podríamos decir que es la de mejor imagen de la Argentina, No, que es la Arcor, mejor reputación de Argentina. y que podría ser un buen, no digo el único, ni el vocero, pero un buen representante para que la opinión pública asocie... Es que eso es lo que estoy tratando de explicar, los Pagani, los Roca, en fin, todas estas personas son Arcor, son Techin, pero hay algo que les diferencia en términos de credibilidad, y es ellos mismos, como líderes empresariales. No te olvides del círculo virtuoso. En la teoría de la reputación hay un principio que es el de la transferencia reputacional, que es un mecanismo como si fuesen vasos comunicantes en que la reputación del líder y la reputación de la empresa se comunican de modo y manera que en un momento determinado la reputación del líder puede apoyar la reputación de la empresa y viceversa. Claro. O sea, entonces, tú me decías antes, bueno, en un nuevo tiempo, como parece que Argentina va a vivir en el futuro inmediato, ¿qué tendrían que hacer las empresas? Lo que dije antes, llegar a un planteamiento, a un estatus de autorregulación, es decir, todo basado en la voluntariedad. Y la voluntariedad significa que tú cumples aquellos compromisos que has adoptado libremente, y si no los cumples simplemente lo explicas. El cumple o explica, que es la ley del governance o del gobierno corporativo en todos los países capitalistas civilizados del mundo, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, yo creo
que los grandes líderes empresariales, que son personas efectivamente muy poco conocidas, salvo en círculos efectivamente reducidos, tienen que dar un paso al frente y tienen que incorporar su discurso al discurso de la sociedad. Claro. O sea, no se puede hablar exclusivamente de cuestiones económico-empresariales. Es decir, el líder de una empresa como las que he citado es un líder de la Argentina, es un líder de la sociedad argentina. Y evidentemente yo creo que de la misma manera que los científicos o que el mundo de la cultura interviene en los procesos y en los discursos y en los relatos, el mundo de la empresa, y cuando digo el mundo de la empresa, como he dicho, que la empresa no existe, que quienes existen son quienes las dirigen, tienen que participar también en ese tipo de procesos y de discursos. Bueno, me pareció sumamente interesante lo que dijo, ¿no? Dijo, de alguna manera, se lo sintetizo, dijo lo que venimos diciendo a la hora de Maquiavelo desde hace 13 años. Los empresarios tienen la responsabilidad de actuar en la sociedad y de hablar. Él lo dijo claramente. Y no solamente hablar de economía, sino también pueden hablar de política. No lo han hecho, ¿no? Bueno, no es una novedad. Es una obviedad, pero, claro, pero a pesar de que es una obviedad, los sí, empresarios se por supuesto. callaron la boca Sí, durante sí. todo ese tiempo. Coincidimos. Las empresas tienen voces, porque en definitiva las empresas transforman un país, transforman la sociedad. Y lo que ha pasado, por lo menos en Argentina, es que durante muchos años se han perdido esas voces, ¿no? Posiblemente porque hemos vivido en una coyuntura donde, bueno, era mejor para el negocio mantener silencio en vez de hablar. O puede ser que el gobierno se preocupó con éxito de que los empresarios se mantuvieran callados, ni mu, porque al gobierno, a los Kirchner, no le convenía que los empresarios plantearan, mirá, esto va mal, así no vamos a invertir. Bueno, pero pensemos lo siguiente, las empresas actúan en muchos países en el mundo y se tienen que adaptar de alguna forma al contexto. O sea, imaginemos, las empresas tampoco hablan en China, digamos, y hacen negocios en China. Bueno, entonces en realidad lo que hacen las compañías en definitiva es, bueno, analizar el contexto y de acuerdo a cómo es el contexto, hablar o no. Pero lo importante acá, además de hablar, es hacer. Porque finalmente la construcción de la reputación tiene mucho que ver con lo que uno dice, pero más con lo que uno hace. Entonces, me parece que independientemente de que hayamos visto algunas encuestas donde posiblemente se redujo el nivel de reputación en general de las empresas, hay muchas empresas en Argentina que han sabido mantener o crecer su reputación. Y mucho tiene que ver, no posiblemente por lo que han dicho, sino por una mezcla de un excelente comportamiento, transparencia y generación de confianza con la sociedad. Y eso acompañado con palabras, digamos, ¿no? Con un relato. Ahora, fíjate, ahí teníamos otro gráfico de esa encuesta de CEO, a ver si la podemos ver, Alejandro Tejero nos lo va a mostrar, en donde se compara este ranking de confiabilidad de los distintos sectores. Estábamos los periodistas, estábamos fenómenos, qué bueno, las empresas mal, esto en la misma encuesta separados, el público en general, o sea, como se hacen las encuestas, por ejemplo, de intención de voto, y el círculo rojo, ese término que nos trajo a la Argentina el ecuatoriano Jaime Durán Barba, el asesor de Macri, ¿no? Que bastante mal entendido el círculo rojo, ahora vamos a explicar un poco qué es, ¿no? Que son los líderes de opinión, y fíjense que los empresarios están mal, incluso en el círculo rojo, que uno diría, no, bueno, pero el círculo rojo son gente más bien de alto poder adquisitivo, bien informada, formada. No, hay diferencias, por ejemplo, si uno mira los sindicatos, sí, ahí efectivamente en el círculo rojo los sindicatos están mucho peor que en la población en general, que están mal en general los sindicatos, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, pero en general no hay diferencia. Las empresas están mal vistas por todos. Sí, bueno, pero también pensemos que también los empresarios son muy autocríticos, ¿no? O sea,
pertenecen al círculo rojo, porque tampoco podemos decir que alguien se considere que tuvo una actuación con un desempeño menor, por ejemplo, con el Congreso, digamos, ¿no? O sea que esto es bastante subjetivo. A mí me parece que también lo que estamos viendo es opiniones generales. Y en particular los liderazgos no salen de la generalidad, sino que nacen de la transformación que tienen determinados líderes sobre determinadas empresas. O sea, no todas las empresas son líderes, no todas las empresas generan confianza en los consumidores, en la sociedad. Realmente solamente lo consiguen aquellas empresas que hacen las cosas muy bien. Y en general las sociedades son promedio, en definitiva, claro, desempeño promedio. Esto es un promedio, ¿no? Nosotros acá no sabemos si Arcor, que como decía Villafañe, es la empresa de mejor imagen de la Argentina desde hace muchos años, no sabemos si Arcor estaría, digamos, en lugar de un 17 o 18% de confiabilidad para el público general, si estaría con un 19 o si estaría con un 80, ¿no? Sí, seguramente estarían en el promedio, posiblemente. Yo calculo que debe estar en el 30, 40, 45, digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque lidera el sector empresario, hablando de Arcor, posiblemente del Grupo Techina, hay muchas empresas. O sea que sería una buena idea lo que planteaba Villafañe de decirle al señor Pagani, que es el presidente de Arcor, decirle, usted tiene que salir a hablar. Bueno, pero en particular esa compañía u otras compañías han hablado, o sea, y hasta han hablado en momentos de crisis esas compañías. Más bien poco. Ahora Roca la otra vez hizo un comentario, después de décadas de silencio, habló creo que sobre el tipo de cambio y sobre... Bueno, hizo algún comentario, pero en general... Me refiero al Grupo Techina en particular, pero los empresarios en definitiva no son políticos, ojo, no confundamos, ¿no? Los empresarios, salvo que haya alguna persona, algún líder empresario que quiere incursionar en la política, son empresarios. Ahora, hay un dicho que dice, si vos no te metés en política, la política se mete con vos. Bueno, pero para eso están las asociaciones, las cámaras, etcétera. Pero en definitiva, uno tiene que defender su sector, sus compañías, de acuerdo con estrategias que estén adaptadas al contexto. ¿Quién puede recomendar a una persona que en pleno conflicto, en definitiva, se pelee con un gobierno? Eso no pasa. Es complicado, ¿no? Eso bueno, por eso no yo pasa digo, acá, ¿no? ni pasa en otros países. Hay una anécdota que quedó marcado a fuego, sobre todo en los ejecutivos de multinacionales, que son argentinos, o no argentinos, pero representan empresas que están afuera, que fue una entrevista que le dio a un diario, no sé si fue El Cronista, el gerente general de Telefónica, en un coloquio de idea. Primer año de Néstor Kirchner. Y el tipo, viste, razonable lo que dijo, bueno, hay que empezar a replantear el problema de las tarifas, que están muy atrasadas, estaban atrasadas ya en ese momento, ¿no? Néstor Kirchner levantó el teléfono, llamó al embajador en España, pidió que el embajador le pida a Telefónica que lo eche, o que lo saque de acá. Bueno, Telefónica dijo, ¿qué hago? ¿Me quedo sin negocio en Argentina? Y lo sacó, lo mandó de vuelta a España y puso otro. O sea, y eso, por supuesto, esos ejemplos cundieron y después se asustaron todos. A ver, yo posiblemente no me pararía en un caso en particular. Lo que sí me parece que es importante es que los empresarios tienen que desarrollar su negocio en un contexto político y en realidad tienen que cuidar su compañía, pero además, que es lo que estamos viendo recién, que tiene que ver con la relación con el gobierno, tiene otra relación que es la con la sociedad, que eso me parece que es, yo diría, casi independiente. El punto central es si los empresarios construyen reputación haciendo las cosas bien, comunicando lo que hacen, que es lo que finalmente hacen los líderes. Porque esas compañías que nosotros vemos en los rankings, en definitiva, ¿por qué están ahí? Y bueno, porque innovan, porque prestan un servicio adecuado, porque tienen productos de calidad y van evolucionando, y porque en definitiva también tiene una gran contribución con la sociedad, que es otra de las cosas que vimos hoy recién en esta entrevista. En realidad, independientemente de actuar o no actuar en este contexto político cuando son complejos, lo que sí tiene que hacer la empresa es desarrollar su negocio pensando en cómo afecta y de alguna forma cómo genera valor a la sociedad. Y me parece que ahí es
esa es la diferencia entre los liderazgos y los que no son líderes, ¿no? Ahora vamos a ir a una pausita, pero un tema que a mí me preocupa es este del relato que va a necesitar el nuevo gobierno para reemplazar al viejo relato, ¿no? Y hice la comparación en un artículo que salió ahí en el Cronista la semana pasada, pueden meterse y leerlo, con la desnazificación cultural que hicieron los aliados cuando llegaron a la Alemania nazi, y que fue de alguna forma, en algunos casos más exitosa que en otras, pero cómo cambiarle la cabeza a un pueblo que estaba, bueno, que había recibido el bombardeo de Goebbels 12 años seguidos, diciéndole, bueno, de las barbaridades, que entre otras cosas, también el nazismo en Alemania era estatista y también rechazaban a las empresas. Y bueno, y esa desnazificación fue en principio mostrarle a la gente, aunque no lo quisiera ver casi a la fuerza, como si fuese una cadena de Cristina, las barbaridades que había hecho el nazismo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá pasó algo parecido. Acá se hizo con las estadísticas, por ejemplo, un holocausto. Habría que mostrarlo. Con las reservas del Banco Central se hizo un genocidio, porque no quedó $1. Habría que mostrarlo, ¿no? Pero yo creo que también las empresas tendrían que pensar en su aporte a esa, no desnazificación, sino, si se quiere, deskirnerización. Vamos a analizarlo ahora, ya venimos. La hora de Maquiavelo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Auspicia este segmento Gobierno de la Provincia de Córdoba. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Daniel Valli, ¿no? Es director de Llorente y Cuenca y que asesora en estos momentos a muchos empresarios argentinos. ¿Te imaginas que los empresarios puedan colaborar a instalar un nuevo relato donde el Estado no sea Dios, sea simplemente un Estado útil para la gente, no útil para los funcionarios, y que las empresas puedan participar de eso? A ver, yo no pienso que los empresarios van a colaborar con el gobierno, en el nuevo gobierno, con un nuevo relato. Lo que sí me parece es que vamos a ver empresarios que hoy van a querer hablar mucho más de lo que hablaban antes. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos meses, ¿no? En los últimos meses hemos visto, digamos, un cambio de actitud. Entonces me parece que solamente con eso, me parece que define un nuevo perfil comunicacional del contexto, ¿no? Y también pensemos lo siguiente, ¿quién se imaginaba hace 6, 7, 8 meses atrás que íbamos a tener el primer debate presidencial? Me parece que hay cosas que han cambiado independientemente del ganador de las elecciones, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a estar frente a un nuevo contexto donde las empresas van a querer comunicar mucho más. Y cuando las empresas comiencen a comunicar mucho más, bueno, posiblemente cambien estas sensaciones que tenemos, ¿no? Terminamos con un dato, hablamos mucho, por eso quiero que se meta en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo para verla completa, la entrevista con Justo Villafañe. Uno de los temas que tocamos es la imagen argentina en el exterior. Un país que es amigo hoy únicamente de países como Irán, Rusia y China y Venezuela. Y después con todo el resto del mundo estamos peleados. En el mundo nos ven como un país paria, un país exótico prácticamente, cosa que no era la Argentina porque siempre fue un país relevante dentro de sus posibilidades. ¿Pueden las empresas, pueden los asesores de empresas como vos aportar ideas a que eso cambie? Sí, definitivamente. Y
por debajo de la superficie también Argentina ha hecho algunas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Pero el turismo también ha hecho mucho para Argentina. O sea, pero el turismo se cayó, tuvo un boom sí. Durante el dólar caro de los principios de la devaluación. Pero va a regresar, Diego, sí, ¿no? sí. Y cuando regrese, la gente va a ver la Argentina que realmente somos, ¿no? Más allá de los discursos y de las posiciones políticas. Porque en realidad lo que hace un país es la gente, sus negocios, la hospitalidad, digamos, ¿no? Las compañías, obviamente, pero la verdad que yo diría uno de los grandes roles que va a tener este nuevo gobierno, en definitiva, va a ser de nuevo instalar una imagen argentina pujante, más moderna, más va en el nuevo siglo, ¿no? Sí, tenemos una imagen en el mundo de un defaulteador serial que, habiéndola superado y mal, ¿no? Yo siempre dije que la forma en que Lavagna renegoció la deuda externa a principios de los 2000 con Duhalde y con Kirchner fue negativa porque se maltrató mucho a los acreedores, que en definitiva gente que confió y le prestó plata a la Argentina. Sí, está bien, gobernaba Menem, pero era la Argentina también. Y que eso dejó una cierta mala imagen, pero por lo menos la Argentina había salido de ahí en parte. Bueno, ahora después con el tema de los buitres, si se quiere, volvemos otra vez a ser los defaulteadores de siempre, ¿no? Ahí tenemos un problema de imagen que va a ser duro de trabajar, ¿no? Sí, todo se consigue, digamos, ¿no? Si las grandes empresas salen de crisis aún muy complejas, ¿cómo no va a salir un país que en definitiva cuando cambian los gobiernos, cambian las caras, cambian los líderes, entonces va a pasar. Además hay una ventaja siempre, ¿no? Cuando un país es noticia porque hay un cambio de gobierno, tiene una ventana de oportunidad para mostrarle al mundo, mientras el mundo mire, porque después se aburre y mira para otro lado, de, bueno, estamos haciendo las cosas para cambiar, ¿no? Bueno, y un ejemplo es, antes de las elecciones, una delegación de Estados Unidos vino a Argentina para reunirse con los dos candidatos para analizar posibilidades de negocios a futuro, digamos. Claro. O sea que los cambios siempre traen nuevas expectativas. Sí. Y me parece que eso es lo que... Si hay algunas cosas que deberíamos hacer en los primeros 100 días, es eso, ¿no? Es tratar de redefinir un nuevo relato, un nuevo tiempo. ¿Un nuevo relato? Sí, un nuevo tiempo. ¿Para adentro y para afuera? Sí, por supuesto. Porque bueno, se evoluciona en definitiva y todo cambio necesita un nuevo relato, yo diría más atado a las nuevas expectativas, ¿no? A los nuevos objetivos como país. Y yo les digo, además de lo que dice Daniel Valli, las empresas van a tener que ser protagonistas y van a tener que contribuir con esta, llamémosla deskirchnerización, no quiero ofender a nadie con esto de la desnazificación, pero yo creo que es un buen ejemplo el ver cómo hicieron los aliados cuando entraron a la Alemania nazi para, bueno, desinstalar de las mentes de los alemanes 12 años de Goebbels, ¿no? Daniel Valli, bueno, director de Llorente y Cuenca, muchas gracias. Gracias, que usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.